Dice él, se puede leer en público, pero no se considera, y fue en el siglo IV, no se considera parte del canon de las Sagradas Escrituras neotestamentarias. Eusebio de Cesarea, otro gran teólogo e historiador, dice de Pedro una epístola que se llama su epístola anterior, que todos reconocen de ella. Hicieron los antiguos presbíteros un uso frecuente en sus escritos como indiscutiblemente genuina, pero en cuanto a la que circula como segunda epístola, hemos recibido que no es canónica, aunque parece ser útil a muchos. Recomiendo que se lea diligentemente como las otras escrituras. Fíjese que él no niega que se lea, pero con responsabilidad hace su planteamiento. No es hasta bien entrado el siglo IV que segunda de Pedro entra en el canon. Y la razón por la que entra tardíamente, imagínense, en el siglo IV, ya en el siglo II todas las cartas paulinas habían entrado, los evangelios habían entrado, el Apocalipsis había entrado, Santiago ya había entrado, y Santiago fue uno de los libros más discutidos también. Pero segunda de Pedro la dejaban para atrás, y para atrás, y volvían de nuevo y la tomaban. Tiene valor literario, pero no podemos decir que Pedro la escribió hasta que finalmente en el siglo IV se decide introducir, gracias a un comentario de Jerónimo, que obviamente era un comentario que ningún abogado de aquel tiempo hubiera usado como argumento de defensa. Jerónimo decía, mira, probablemente Pedro usó otro amanuense distinto, y en lugar de usar a Silvano, usó a otro para que escribiera la carta. Y desde luego, pues eso es un argumento, pero no. Si comparamos a Primera de Pedro con Segunda de Pedro, se va muy por encima Primera de Pedro. Como ya dijimos, hay 369 palabras en Primera de Pedro que no están en Segunda de Pedro, y 230 que están en Segunda de Pedro que no están en Primera de Pedro. Hay una evidencia dentro del mismo documento que demuestra que esta fue una carta escrita tardíamente. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 2, vuelve al versículo 2. Sí, Segunda de Pedro, el 3.2, un versículo más, el 3.2. Mira lo que dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjense que se reconoce que ya los mandamientos apostólicos habían sido dados. Y si se reconoce que los mandamientos apostólicos habían sido dados con lo que los apóstoles dijeron, ya era suficiente. El último Juan, y como un abortivo, Pablo. Después de ahí, nadie más. Y este admite que ya esos apóstoles habían escrito. Y si vamos al capítulo 3 y al verso 4, leemos también otro argumento que evidencia que se escribió tardíamente, donde dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿cómo le llamaron a los apóstoles del primer siglo? Le llamaron los padres de la iglesia. Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación.
otro dato que demuestra que este fue un documento escrito tardíamente. Ahora bien, ¿cuál es su utilidad? Pues la utilidad es que se aceptó. Se aceptó. Desde luego, yo una vez le pregunté a unos nenes cómo habían pasado y uno me dijo que había pasado con buenas notas y uno de ellos me dijo, yo pasé raspa cum laude, pero pasé. Pues mira, aquí está el documento, tiene su pertinencia, tiene su valor y tiene más que nada su relevancia. Cuando lo leemos nos damos cuenta que la historia es vigente hoy. Pudo haber sido seudónimo, pero a fin de cuentas en aquel tiempo, de hecho, los escritos de Platón no los escribió Platón, los escribió un discípulo de Platón. ¿Y cómo los intituló? Los escritos de Platón. Esa era una práctica común. No es un engaño. En aquel tiempo no se consideraba un engaño. Simplemente alguien conocía mucho de un maestro y hacía referencia a un escrito y lo titulaba en honor y en memoria de su maestro. ¿Cuál es la importancia de esta carta? Pues mire, la importancia de esta carta es que en efecto había gente socavando la ética y la moral cristiana y era necesario detenerlos. Y esta carta logró detener a esos perversos, a esos corruptos, que lo vimos en la carta como él los declaraba. Esta carta logró detenerlos y el Evangelio no se destruyó gracias a que en un momento dado esta carta tuvo pertinencia, tuvo vigencia y se utilizó precisamente para detener a esos perversos, estrellas errantes, lobos rapaces, gente llena de maldad, gente... El capítulo 2 lo describe perfectamente. Así es que tiene un valor para la vida de la iglesia, segunda de Pedro. Y porque tiene ese valor, aunque nadie pudo probar que Pedro la escribió, en el siglo IV los creyentes dijeron, vamos a cerrar el canon definitivamente y vamos a incluirla. Porque la aportación que esta persona dio, de hecho, permitió que en el siglo IV hubiera iglesia. Si no la hubiera escrito, probablemente en el siglo IV no hubiera existido iglesia. Así es que es como un homenaje póstumo al autor. Y le dejamos segunda de Pedro. No hay ningún problema, aunque no guarda relación con primera de Pedro. Yo, cuando entré a la universidad la primera semana, encontré una expresión que era una poca vergüenza de un sinvergüenza que escribió, y abajo en título digo Sócrates. Y porque haya firmado Sócrates, a mí no se me puede ocurrir decir que Sócrates lo dijo. ¿Se da cuenta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y ya tenemos listo al ayudante de José Antonio Dávila. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Yo sé que hoy hemos entrado en un terreno árido, pero el norte pentecostal es aquí predominante. La Biblia tiene un solo autor, el Espíritu Santo. Así que olvídese de lo demás. Por acá, Lázaro, vamos a ver si contestamos un par de preguntas en los 9 minutos que nos quedan.